en el cine sin libertad. Y ahí es interesante, porque los cineastas en los momentos más duros, en países muy complicados, en lugares donde había comunismo incluso y demás, la verdad es que lograron hacer arte y hay películas extraordinarias, ¿no?, que han surgido aún bajo la Rusia comunista. Sin embargo, cualquier cineasta debiera estar de acuerdo en que es preferible tener libertad para poder criticar. Y ahí podemos ver la diferencia entre ese cine-arte, que por ahí es extraordinario, hay que verlo, pero que obviamente las críticas que podían hacer eran limitadas y no podían criticar directamente a los líderes de la Unión Soviética porque los desaparecían en un gulag, los torturaban y los masacraban. Mientras que, por ejemplo, en el cine norteamericano vemos todo lo contrario. Las películas permanentemente critican al régimen, permanentemente critican a la CIA, al FBI. Después tenés muchas que son épicas y que elogian al Americanism, si quieren, y demás. Hay un cine épico, hay un poco de todo, pero justamente en esa diversidad se desarrolla la creatividad. O sea que el cine y la libertad tiene como un su correlato enorme en la creatividad, y que yo creo que eso aplica para toda la economía. Después había un segundo tema que me hubiera gustado charlar con Pino, es que ¿cuándo fue el mejor momento del cine argentino? ¿El cine subsidiado por el Estado o cuando no era subsidiado por el Estado? Y el cine de la década del 30 era un cine extraordinario. El cine de la década del 30 en Argentina llegó a ser el cuarto cine del mundo. O sea, primero estaba Estados Unidos, el segundo era probablemente el francés y el tercero Italia, estaban parejos, pero Francia estaba arriba de Italia. Y el cuarto era el argentino, y exportábamos cine a toda Latinoamérica y a España. E incluso se traducían y se hacía en Italia con subtítulos y demás. Así que el cine nuestro estaba en un apogeo extraordinario, ¿no? Después se me ocurría pensar, aprovechando las películas de cine, la importancia del multiperspectivismo, ¿no? Y me acordaba de una película extraordinaria, Rashomon, de Kurosawa, donde había un asesinato y te cuentan el asesinato desde la perspectiva de cada una de esas personas que estaban involucradas, hasta que finalmente cuenta también el propio muerto, cuenta su versión. Entonces tienes 7 versiones de cómo fue el asesinato. Entre paréntesis, interesante para ver qué pasó con el asesinato de hoy, ¿no? Imaginarnos las versiones del asesinato del secretario de Cristina, ¿no? Yo escribí ahí, léanlo, es fascinante. Puse una página, pero pueden leer el cuento entero, es un cuento corto de Alberdi que describe cómo se puede hacer un asesinato político y la importancia de que el asesinato político sea que no parezca que lo mataron por la espalda en una esquina, sino que el asesinato tiene que ser de una manera que lográs que la víctima sea defenestrada moralmente. Entonces, que la tiene que hacer un asesinato pasional, como que se vinculó con una mujer con un amante, así, y que el verdadero amor de esa mujer lo termina matando y se entrega. Pero está, por supuesto, acordado con los jueces, y luego la persona a los 3-4 meses, cuando la gente se olvida, sale en libertad el asesino. Y mataron a la persona, lo desprestigiaron y los asesinos quedan libres. Bueno, por ahí me fui de tema, yo estaba en Rashomon. La importancia de las distintas perspectivas. Y qué distinto es eso de la forma en que pretenden educar los sindicatos marxistas, ¿no?, que tenemos, ¿no?, que pretenden imponer permanentemente una sola forma de ver las cosas, un marxismo. Entonces es interesante cómo el cine muestra cosas distintas, que al revés, que hay distintas formas de ver la vida. Está muy bueno esa diferencia de perspectivas, y es lo que el liberalismo llama el respeto irrestricto a los proyectos de los demás. Uno no puede pretender comprender a los demás. Entonces, cuando uno ve eso, también puede comprender de allí cómo surge la teoría del valor, que la teoría del valor es subjetiva, ¿no? Eso está muy metido en el cine también, la subjetividad. ¿Quién podría decir que una película vale, por ejemplo, en función de la cantidad de dinero que se gastó en esa película? Entonces, una película de $300 millones vale más que una película de Ingmar Bergman, que por ahí la hizo con una cámara al hombro
y con poco dinero, pero con un talento extraordinario. Entonces el valor de una película es subjetivo. Entonces luego obtienes las grandes producciones y puede ser que el valor sea para mucha gente. Entonces ganan dinero esas películas, pero nuevamente sigue siendo una enorme cantidad de subjetividad. Si pudieran, de ahí incluso podríamos salir a elaborar toda la teoría del valor, que demostrar que la teoría del trabajo, la cantidad de trabajo metido en el cine, no tiene nada que ver con el valor. Una película de Charlie Chaplin, que por ahí no tiene demasiadas personas que están trabajando allí, no tiene mucho que ver con una superproducción moderna que tenés 12.000 personas trabajando. Y sin embargo, o sea, la cantidad de trabajo es mucho menor tal vez en la de Charlie Chaplin. Pero el valor que tienen esas películas es inconmensurable, ¿no? O sea, la capacidad de ver algo. Entonces, me parece que ahí hay algo que también me hubiera gustado conversar con Pino, si hubiéramos tenido la oportunidad que él se está perdiendo también, ¿no? Porque el monólogo que estoy haciendo yo ahora no es tan rico como hubiera sido si lo teníamos a Pino acá debatiendo, ¿no? Pensaba también en la posibilidad de hablar de cómo la izquierda nos está robando muchos de los caracteres ficticios, pero que llegaban, que representaban cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la película Robin Hood, por supuesto, derivado de la novela, ¿no? Pero Robin Hood, que ahora la gente dice es robarle al rico para dar a los pobres, entonces lo asocian con la justicia social, es esa idea de sacarle al que produjo para darle al que no produjo nada. Es exactamente lo contrario de lo que hacía Robin Hood. Robin Hood lo que hacía era robarle al ladrón, era robarle al sheriff de Nottingham. El sheriff de Nottingham era el fisco, era el Estado que venía a exigirte que le pagues los impuestos exagerados, aun cuando tenías malas cosechas y la gente entonces pasaba hambre. Y entonces, ¿qué hacía Robin Hood? Robin Hood le robaba al recaudador de impuestos y le devolvía la plata a los auténticos productores agropecuarios. Es decir, Robin Hood era exactamente lo contrario de lo que hace el kirchnerismo. Entonces eso también me hubiera gustado y podría haber sido interesante de conversarlo, ¿no? Después hay una cantidad de películas que valen la pena, que tal vez lo podríamos haber convencido a Pino o que las podría llegar a entusiasmarse con verlas. Hay una película muy linda que de paso se las recomiendo a los que están aquí escuchándome, que es El Manantial, de Fountainhead, que es de King Vidor, una gran película con Gary Cooper en blanco y negro, vale la pena verlo, que es sobre la novela de Ayn Rand, El Manantial, ¿no? Es un gran arquitecto que va buscando su vida y no tranza con los clientes que no quieren respetar su arte. Entonces es una persona que es auténtico a sí mismo, es un verdadero liberal, un hombre que tiene gran confianza en sí mismo y que entonces a partir de ahí logra avanzar, ir buscando, y más allá de los resultados económicos, no tranza con los resultados económicos, sino que realmente él quiere ser auténtico a sí mismo. Esa aventura del arquitecto del Manantial, de Howard Roark, vale la pena que la vean. Después me acordaba de otras películas, como por ejemplo Amazing Grace. Amazing Grace es una gran película que trata de la vida de William Wilberforce. En el cine hay una enorme cantidad de películas que exaltan a los liberales. William Wilberforce fue un gran liberal. Era un multimillonario que en Inglaterra, que básicamente luchó toda su vida para eliminar la esclavitud. Y lo primero que logró fue eliminar el comercio de esclavos. Es decir, el comercio de esclavos no se terminó por la rebelión de los esclavos en Haití, que sí le dieron, obviamente, la libertad fue el primer país que se deshizo de la esclavitud. Pero el segundo fue Inglaterra. El segundo fue Inglaterra porque las ideas de la libertad habían prendido en Inglaterra de una manera extraordinaria, Inglaterra y Escocia, ¿no? Todos los filósofos escoceses, Locke, Hume y de Adam Smith, y de esas ideas surge la defensa del individuo, la defensa de las libertades individuales y de que todos somos iguales ante la ley. Y por eso William Wilberforce lucha para eliminar el comercio de esclavos, que los ingleses iban al África, raptaban a la gente, o las propias tribus africanas raptaban a los suyos y se los vendían a los ingleses los transportaban a América y los vendían
para trabajar en las plantaciones de algodón y tabaco y demás. Bueno, la historia de Amazing Grace, véanla, vale la pena, está buenísima, y van a ver esa amistad entre William Wilberforce y William Pitt, que era el primer ministro inglés, y que finalmente logran eliminar primero el comercio de esclavos y luego la esclavitud. Y finalmente llega a otros países, y eso también es fascinante, que no enseñan en nuestras escuelas porque están con el adoctrinamiento permanente y se pierden cosas maravillosas, como recordar que Argentina fue el cuarto país del mundo en eliminar la esclavitud. Es decir, nuestros liberales estaban en la frontera de la libertad, en la frontera del progresismo, eran verdaderamente progresistas. El tercero fue Chile, el cuarto fue Argentina. Y Argentina lo hace con la libertad de vientres en la Asamblea del año 13. Y en la Asamblea del año 13 es importantísima porque esa libertad de vientres fue una manera, si quieren, algo gradual, porque duró una generación, pero evitó la guerra civil que tuvo Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos seguía con esclavitud y recién en 1860, con la guerra civil que duró 4 años, hasta 1864, eliminan la esclavitud. De forma tal que era extraordinario el avance que tenían los liberales argentinos. Y no es solo la economía, todo lo contrario, era entender la importancia de las libertades individuales, ¿no? Así es que, volviendo al cine, me hubiera gustado preguntarle a Pino por qué él hizo una película sobre la deuda. Y ahí viene una de las grandes contradicciones que tiene Pino Solanas y la izquierda en general. Ellos dicen que odian la deuda, pero después aman el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo puede ser? Ellos dicen la deuda lo hacen los gobiernos neoliberales. ¿Cuál es una falsedad tremenda cuando los liberales lo que decimos permanentemente es que hay que tener equilibrio fiscal? Entonces tenía una propuesta para hacerle a Pino Solanas y proponérsela, que es muy simple. Hagamos una ley que condene penalmente a cualquier presidente, a cualquier miembro del Congreso que aumente la deuda. Es decir, que la deuda se congele nominalmente y que ningún presidente y ningún Congreso y congresista pueda aumentar la deuda. Y se acabó. No tenemos más, que nominalmente se congele la deuda. Entonces, me hubiera gustado ver cuál era su reacción. Porque si hacemos eso, entonces no podés gastar más de lo que te ingresa. De forma tal que el gasto público tiene que bajar al nivel de los ingresos. Y dentro de los gastos están también los intereses de la deuda. Porque si no los pagás, la deuda crece. Y si la deuda crece, entonces serían penalmente responsables solidariamente el presidente y por no vetar el aumento de la deuda y, por supuesto, los congresistas por no hacer cumplir la ley. Y capaz que habría que agregar a los jueces, ¿no?, que no hacen cumplir la ley. Pero habría que hacer algo así, porque tenemos que empezar a buscar mecanismos para controlar el Estado, ¿no? O sea que ese es otro tema que tal vez me hubiera gustado charlar un poco con Pino Solanas, que lamentablemente no quiso hacerlo. Luego había otra película que me hubiera gustado conversar con él, que es esta película, ¿ustedes recuerdan? In the Pursuit of Happiness, con ese maravilloso título, En busca de la felicidad. The Pursuit of Happiness era la idea que tenían los liberales. La idea de los liberales era que todo el mundo tenía el derecho a buscar su propia felicidad, pero no a que te la den, sino a buscarla vos y romperte el traste para lograrlo. Y esa película maravillosa con Will Smith, que creo que es de Gabriela Muccino, es una película que vale la pena verla, véanla, es extraordinaria y te muestra la movilidad social de los Estados Unidos. Una persona puede caer hasta el nivel más dramático de la pobreza y quedarse literalmente en la calle, pero puede volver a rehacerse y con su propio esfuerzo y con su propio estudio puede lograr hacerse la vida y progresar y en esa aventura maravillosa que es escalar posiciones sociales. Es decir, la movilidad social es hacia arriba y hacia abajo. Una persona puede caer brutalmente, pero puede rehacerse. Y esa película lo muestra de una manera extraordinaria, como solo puede pasar en un país libre, ¿no? En Estados Unidos o en la Argentina, cuando nosotros éramos un país libre y sacábamos gente de la pobreza a un ritmo tremendo, ¿no? Fantástico. Así que ese era otro tema que me hubiera encantado poder conversar con Pino Solanas, si hubiera querido tener esta charla, ¿no?
O, por ejemplo, cuáles son las escenas que a él más le gustan. Y yo le contaría algunas de las que me gustaron a mí. Por ejemplo, ¿se acuerdan Leyendas de Pasión? Esos tres hermanos, ¿no? Y las novias y demás. Y bueno, estaba Anthony Hopkins, y ya viejo, Anthony Hopkins apoya a uno de sus hijos cuando se pone en contra del gobierno y dice "screw the government". Bueno, eso me parece extraordinario, esa idea de que la riqueza la hacen los privados y que el Estado es el que viene a complicarte las cuestiones, ¿no? Esa idea de que estás en el oeste americano y la gente trabajaba la tierra y progresaba y trabajaban y iban saliendo adelante. Y es verdad que el Estado, por supuesto, brindaba seguridad y demás con el ejército, lo que quieran, pero esa idea de la corrupción, es hasta cuando el Estado se mete corrupto en temas de corrupción, por ejemplo, la ley seca, que está en esa película, que sería ahora la prohibición de las drogas, cómo eso aumenta la corrupción. La verdad es que el cine es una cantidad de temas que tenemos para debatir, y como él es un cineasta, me hubiera gustado charlarlo desde ese punto de vista, ¿no? O como La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Se acuerdan de ese profesor tremendo, creo que era Dustin Hoffman, donde cómo hace que sus alumnos tengan el ímpetu de buscar también su propia felicidad, su propio destino, ¿no? Cómo cada uno es capitán de su propia alma. Bueno, como recitan en Invictus, ¿no? Ese poema de William Hanley que dice "I'm master of my fate, I'm captain of my soul", ¿no? Ese poema de Invictus que muestra eso, las personas que logran encontrar dentro de sí cuál es su propia misión en la vida, ¿no? Y a partir de ahí se dan cuenta que son ellos los que dirigen su propia vida. Más allá de lo que pase en el mundo, uno tiene la posibilidad de rescatarse, ¿no? Y de decidir qué hacer con lo que te pasa. Así que bueno, todas estas cosas eran las que me hubiera encantado charlar. Sí, es verdad que la película es triste, pero es profunda, ¿no? Y tiene y vale la pena verlo, ¿no? Y aún con ese final tremendo, cuando terminan suicidándose, pero es una de esas películas que uno puede terminar, puede seguir adelante. Quiero responder alguna pregunta que me hicieron por ahí, a ver si la encuentro. Me hablan de pymes solanas. Bueno, eso no, esa es otra de las contradicciones que tienen estos personajes, ¿no? Que tienen 35 asesores solanas, con lo cual es tremendo. Pero bueno, todas estas ideas hubiera sido divertido tenerlas en debate. Capaz que algún día logramos debatirlo, ¿no? Porque yo creo que tienen una enorme cantidad de contradicciones en la izquierda, que eran mucho más lógicos los socialistas de principio del siglo pasado, los socialistas argentinos, que también me hubiera gustado si los ha leído. Por ejemplo, cuando hablan de la inflación, y la inflación está clarísima, que la inflación es un efecto monetario, pero siguen debatiendo y siguen diciendo que no. Y me gustaría, si por ejemplo, preguntarle si ha leído a Juan B. Justo. Juan B. Justo tiene un libro impresionante que se llama La Moneda. Y La Moneda describe a la perfección por qué no había que tener banco central. O sea, los socialistas del siglo XX de Argentina, del principio del siglo, le dan la razón a Javier Milei, que Javier dice hay que tirar abajo el Banco Central. Bueno, eso es lo que decía Enrique Dickmann, es lo que decía Juan B. Justo, es lo que pensaban Alfredo Palacios, los liberales que además estaban a favor del libre cambio, del libre comercio. Y que por supuesto hay que estar a favor del libre comercio si uno está a favor de los obreros, de los trabajadores, del salario de los obreros. Porque con ese salario los obreros compran productos, y los productos son más baratos y de mejor calidad si la economía es abierta. De forma tal que sería como obvio que debieran estar a favor tanto de la moneda sana, porque la inflación no es otra cosa que robarle el salario al obrero, como del libre comercio. Con lo cual me hubiera encantado poder conversar estos temas con Pino Solanas, que hubiera sido una oportunidad de conversarlo ahora que tenemos la tecnología del Zoom y demás. Así que bueno, aproveché por lo menos estos minutos para poder conversar con ustedes y nada, y me saqué un poco las ganas de decir
las cosas que tenía ganas de conversar con él, ¿no? También me hubiera gustado escuchar qué es lo que me responde, pero yo creo que es un tipo inteligente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacen lo que hacen? Siendo que son personas inteligentes, ¿no? ¿Por qué hacen estas barrabasadas? Pensaba, por ejemplo, los peronistas. Los peronistas tienen todo. Los peronistas tienen el poder ejecutivo, pero también tienen el poder legislativo, tienen la Cámara de Diputados y también tienen la Cámara de Senadores, ¿no? También tienen la justicia, porque la mayor parte de los jueces fueron nombrados por los peronistas, y encima tienen el apoyo popular. Es decir, tienen todo. El drama es que no saben para qué. O sí, para robar, pero no para hacer bien al país. Imagínate si tenés todo eso. ¿Por qué son tan bestias? Porque incluso podrían robar, pero hacer un país maravilloso. O sea, si tenés todo el poder, encima la gente te quiere, tenés el poder popular y demás, ¿cómo es posible que sean tan brutos de hacer las cosas tan mal, ¿no? Las provincias donde más tiempo ha gobernado el peronismo son las más pobres. Todo el mundo vive del Estado. ¿Por qué eso no se les ocurre que las provincias tienen que sostentarse a sí mismas y tienen que tener un desarrollo propio, ¿no? Un desarrollo productivo? Cualquier provincia argentina puede ser una provincia rica. Imagínense lo que es el Formosa, con los 3 grandes ríos, el Bermejo, el Pilcomayo. O sea, todas las posibilidades que tienen, sería un vergel. Imagínense si las gobernaran los que gobiernan Israel. Tendrías que sacan tomates del desierto, o sea, crean cosas increíbles, una tecnología espectacular en medio de las rocas. Acá tenés un país riquísimo y lo empobrecen estos peronistas gobernando que tienen todo el poder. ¿De qué se quejan? Tienen todo el poder. Y además la gente los apoya y se bancan todo. O sea, todavía las encuestas de Fernández se están cayendo, se van a desplomar, pero por ahora se están cayendo lentamente. Y a pesar de los desastres que hacen, y la gente se banca una cantidad de cosas, se banca un esfuerzo, se banca el tremendo desgaste que significa esta cuarentena espantosa. Entonces, bueno, nada, me gustaba ver hay uno que me invita a conversar, vamos a invitarlo a conversar a Juanma, si está por ahí. ¿Estás por ahí, Juanma? ¿Hola? 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 Sí, no, se enganchó. Se cayó, me parece. Bueno, nada, esta era un poco la charla que querías tener hoy, un ratito. Así que bueno, ya les voy a contar el próximo Zoom que tengamos. Me preguntan qué recomienda para leer para la época 1989 al 2002. Bueno, de 1989 hay un libro muy lindo de Manuel Solanet que habla de la hiperinflación. Y ese libro vale la pena. Después hay los libros de Cavallo valen la pena porque ese es uno de los autores de las cosas que hizo y yo creo que Cavallo es un hombre intelectualmente honesto, lo cual no significa que yo crea todo lo que dice 100%, pero es su visión y creo que vale la pena. Hay que leerlo a Expert. José Luis Expert tiene un libro muy bueno sobre el tema y sobre la historia económica argentina. Otro historiador económico argentino que vale la pena leer es Emilio Campo, ¿no? Que tiene Atrapados en la farsa, un libro que lo recomiendo muchísimo, que vale la pena también leer, y está por sacar un libro sobre el peronismo que va a ser espectacular. No sé cómo hago para invitarte, Juan Márquez, que querés, mandame una invitación y te dejo que me está preguntando si quiere compartir un ratito hasta antes que se terminen estos minutos. A ver si lográs conectarte. Me pregunta si tengo dudas sobre las persecuciones. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, afortunadamente muy bien. Yo muchas veces te escribo y es un placer poder hablar contigo. Igualmente, Mira, ¿dónde estás? estoy en Córdoba, Córdoba capital. Ok, ¿y cómo está la cuarentena ahí? Porque ahí ya se abrió bastante, ¿no?
Sí, se ha abierto y lo cierto es que la policía, si bien controla, muchas veces deja que uno circule, ¿no? No hay tanto problema. El tema es que en el centro hay muy baja actividad y bueno, hay muchísimos locales que están en alquiler, por lo tanto se han fundido muchísimos. Sí, es un desastre. Bueno, yo creo que ahí va a ser importante lo que pase el 9 de julio, ¿no? Porque todo lo que es Sí. el AMBA es un verdadero desastre. La Cámara de Comercio están calculando 100.000 quiebras. En la esquina de mi casa quebraron 2 restaurantes. En la otra esquina de casa asaltaron una marroquinería que está cerrada hace un montón de tiempo, le robaron toda la mercadería. O sea que nuestra cuadra ahora, que era una de las cuadras más lindas de Buenos Aires, ahora parece una cuadra, una paria, ¿viste? Una ciudad en guerra pareciera, ¿viste? No hay nadie, ¿viste? Es una cosa tremenda la cuarentena, lo que están haciendo en la capital federal es realmente terrible. Mira, yo tengo algunas preguntas. Primero que nada, agradecerte a vos y a todos los liberales porque también han abierto un camino que desde las universidades, los secundarios e incluso la primaria está cerrado. Porque yo soy un egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, soy profesor en letras, y lo cierto es que es notable el adoctrinamiento hacia el marxismo. Nosotros tenemos una materia que se llama Sociología del Discurso, donde se ve a Marx, se ve a Althusser, se ve toda la rama de Marx, digamos, pero nunca se nos enseñó ni a Mises, ni, digamos, ninguna interpretación por fuera. Y es notable, porque yo seguí algunas lecturas, leí La virtud del egoísmo, leí La economía en una lección, me gustó mucho el hechizo de la inflación y el odio a la máquina, muy lindos capítulos. Y a medida que voy descubriendo todo eso, me doy cuenta de todo lo que han silenciado. Por eso creo que es muy bueno el trabajo que haces sobre el adoctrinamiento que hay. Sí, te agradezco porque creo que sí, creo que es una de las piezas a mí, te diría de todo lo que hacemos, para mí lo más importante es la batalla cultural. Porque es esto, ¿no? Es permitir debatir y mostrar las distintas ideas. Y yo creo la verdadera forma de estudiar es leer, en el caso tuyo, en filosofía y letras, es a todos los filósofos, ¿no? No leer una escuela, sino leer todas las escuelas. Por supuesto, leer todo es imposible, pero de una manera muy amplia, ¿no? E ir siguiendo. A mi hija me acuerdo que en tercer año tenía un libro de filosofía que terminaba con Marx, como si después de Marx no hubiera pasado nada. ¿Viste? O sea, y Marx murió en 1883. Y después Pasó el tenía, siglo XX, a eso le pasó a Marx. El siglo XX y ahora el siglo XXI. tal cual, tal cual. Y para toda la conclusión que sacaba, eh, después de Marx había como una conclusión que sacaba el libro de todo lo que había, unos cuantos filósofos hasta Marx. Y terminaba diciendo algo así como, bueno, finalmente se demostró que Marx estaba equivocado y que en realidad lo que funciona es la socialdemocracia. Como que, pero sin discusión. O sea, concluyeron eso, ¿viste? O sea, y eso es lo que te enseñan, como que lo único positivo que hay es una izquierda, que la izquierda no funcionó, pero igual tienes que seguir siendo de izquierda. Y entonces eso es aceptable. Reconocer que Marx no funcionó y que estaba equivocado, pero sin nunca escuchar la otra campana. Sí, vos, digamos, lo he visto a Javier Milei que está en la idea de intentar de hacer un frente amplio. He visto también a muchos periodistas independientes con esa idea. De hecho, ayer el Presto hizo un live, no sé si fue Tipito Enojado o el Presto, hicieron un live conjunto con muchos periodistas independientes. ¿Y cómo va ese armado político? Porque creo que si no lo hacemos nos llevan puestos. Lo dijo María Saldívar y lo dice también Milei y me parece totalmente cierto. Porque si Aspert tira para un lado, Gómez Centurión por el otro y cada uno tira por el otro, vamos a tener un 2021 donde directamente van a ganar en la parte legislativa y van a poder aprobar su tiranía de manera republicana. Mira, nosotros armamos el Partido Unidos para tratar de unir a todos. Y de hecho los invitamos a todos a sumarse, a todos los que no tenían partido. Por ejemplo, expertos. La UCD justo ahí, tengo de la UCD que me está llamando y tengo que contestarle en unos minutos. Pero nosotros conversamos con todos
los invitamos a venir al partido, les dijimos que acá nadie manda, no es que hay uno arriba que va a decidir, sino que se va a elegir de abajo para arriba, pero por ahora no quisieron venir, ni López Murphy, ni José Luis Espert, ni Kachanowski, pero, o Gómez Centurión, pero con todos ellos sí estamos pensando que vamos a ir a una convergencia. En la lista de Unidos va a ser elegida de abajo hacia arriba, como tenemos pensado y como tenemos escrito y como está puesto en la Carta Orgánica, y ellos probablemente van a elegir de arriba para abajo. Por ejemplo, el Partido Demócrata, hablé con Carlos Walker, me dice que él quiere ponerlo a López Murphy como candidato en la capital federal y Kachanowski en la provincia, que me parecen excelentes candidatos. Yo digo, bueno, fenómeno, pero tienen que competir. O sea, bájense un escalón, compitan, si ganan, son los candidatos. Ningún problema, me parecería extraordinario, yo los votaría, pero encantado de la vida y serían excelentes diputados. Bueno, no quisieron hacer eso, pero sí aceptaron ir todavía no lo hemos firmado ni nada, pero todos los que he hablado aceptan ir a una convergencia, es decir, armar un frente e ir a las PASO. Y el problema que tenemos ahora es que es probable que tengan miedo y que quieran eliminar las PASO. Entonces, si eliminan las PASO, ahí nos complican y nos obligan a hacer algo más difícil, que es armar nuestras propias PASO. Eso va a ser más complejo. Una la oposición, por eso no quieren las PASO. Yo considero que es, digamos, un gasto más, pero en este caso me parece que la intencionalidad política está clarísima. Así es, pero de todas maneras nosotros ya estamos trabajando con 2 abogados, lo conversé con Ricardo López Murphy y estuvimos totalmente de acuerdo. Además le estábamos charlando con Enrique Abogadro, que es abogado, propuso sumarlo también a Guillermo Lascano Quintana, y entre los dos están escribiendo cuáles serían las bases para armar estas internas que nos permitan unir a toda la centroderecha. Es decir, sin poner liberalómetro, vos sos liberal, vos no sos liberal, bueno, agarrar toda la centroderecha, Agustín Laje, que vengan. Yo a Agustín lo invité a venir al partido también. Le dijo, venite, no necesitamos pensar 100% igual. Está de acuerdo con la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada, que cada uno tiene que vivir de su sueldo y no de lo que producen los demás. O sea, las cosas básicas, volver al sentido común, si le sacás la ideología, ¿no? Yo creo que si sacás la ideología, el sentido común es liberal. El sentido común es que no tenés que gastar más de lo que te ingresa. Eso es sentido común. Lo proponemos los liberales ahora, pero debieran tener todos de acuerdo. Salvo que los keynesianos inventaron toda una teoría estrafalaria para decir que está bueno tener déficit fiscal y consumir más de lo que podés producir. Lo cual es absurdo, porque además es imposible producir más de lo que consumir más de lo que la sociedad produce. Es una restricción. Sí, pero esa restricción no la entienden y no comprenden que es al revés. Y cuando vos ahorrás y postergás consumo, es que tenés dinero para poder invertir en una máquina. Entonces esa inversión en una máquina es lo que va a aumentar la producción. La creatividad, la innovación es lo que produce el crecimiento. Pero bueno, de hecho, el propio Keynes sabía que sus teorías no funcionaban y él en el largo plazo. Y entonces la respuesta que tenía es, bueno, en el largo plazo están todos muertos. O sea, él sabía que sus teorías no funcionaban. Lamentablemente acá se olvidaron de ese detalle y seguimos en el largo plazo probando con las mismas teorías que no funcionan y que han demostrado fracasar permanentemente, ¿no? No sé hasta dónde se olvidaron, me parece que hay una combinación entre ignorancia y mala fe, porque hasta hace poco, digamos, todavía nos debemos un debate entre el Alberto Fernández de 2015 y el Alberto Fernández modelo 2020. Me parece que es un operador político, claramente, porque era un liberal casi Milei cuando le convenía y ahora es casi Stalin cuando le conviene, ¿no? Sí. Hay un artículo de Fernández del 2014 que la defenestra a Cristina Kirchner. Y hay unas entrevistas que repiten 20 veces que su gobierno era deplorable, que el cepo cambiario era deplorable, y ahora él por el cepo cambiario la tiene a Cristina de vicepresidente, ¿no? Y nos quiere llevar a Venezuela. Así que claro, es tremendo. A mí me preguntan sobre el estructuralismo. Se me ocurre que vos has estudiado el estructuralismo. Sí, lo estudié por Saussure. Me parece interesante en cuanto a su teoría del valor, el estructuralismo, porque, digamos,
un signo no vale en sí mismo, sino en el sistema en el cual ingresa ese signo. Es decir, es todo lo que no es. En ese sentido, es muy interesante el estructuralismo y me parece una manera muy interesante de estudiar los signos, la vida de los signos y de la lengua en particular, en el caso de social. Pero Pero también tiene un más... problema, Sí, Levi-Strauss y los estructuralistas, y también en la economía. Tienen un sí. problema que ellos creen que de alguna manera están diciendo que todas las civilizaciones tienen valor por sí mismas y que no puedes comparar una civilización con otra y que no puedes decir que una civilización es superior a otra. Entonces, por ejemplo, con esas ideas terminan diciendo que hay que volver a respetar las culturas de los aborígenes, ¿no? De los que estaban, de los pueblos originarios, como llaman ahora. Y lo cual es absurdo. Por ejemplo, tomamos los araucanos. Los araucanos, que acá los conocemos como los mapuches. Los mapuches vivían del lado de Chile, cruzaban la cordillera, atacaban los centros urbanos de los españoles que habían construido en estas tierras, en La Pampa, en Buenos Aires, y se llevaban la hacienda y se llevaban a las mujeres y las transformaban en esclavas sexuales. Ah, Ahora, sí. ¿eso es respetable? Las Eso no, cautivas. las cautivas. Sí. ¿Eso es acaso respetable? ¿Acaso puedes decir que eso tiene el mismo valor que tiene, por ejemplo, el respeto a los derechos individuales, a la libertad, a la vida, a la propiedad de cada uno de los habitantes? Ahora supongamos que, como hicieron nuestra Constitución, viste que ahora en la Constitución pusieron los derechos de los aborígenes. Entonces los aborígenes no tenían propiedad privada. ¿Y ¿Cómo? cuándo fue esa reforma? ¿La reforma constitucional esa fue una enmienda? No la conozco. Pues. No, fue la reforma de la Constitución de 1994. Bien. En el Sí, que artículo tiene 75, esas cosas. Que ya sí, tenía. Y viene desde antes, viene desde la época de Perón, más o menos después, en la Revolución Libertadora, no me acuerdo bien. Pero se incluyeron esos derechos, pero no sabía que estaban los derechos de los aborígenes incluidos. La Constitución original del 53 es brillante. De hecho, hay artículos como el de la igualdad ante la ley, que creo que es el artículo más violado de la historia argentina. Y así no fue, porque tal dice cual. que cargas públicas y el impuesto tiene como principio la igualdad, lo estoy parafraseando, pero hay una cosa así, y nada de eso se ha hecho desde que se aplicó la supuesta justicia social. Totalmente, absolutamente. Alberdi para mí es el más grande. Bueno, si ves ahí arriba, todo ese estante de libros es Alberdi. Todo eso es lo que Ah, escribió Alberdi. Una cantidad de libros impresionante. El tipo es un genio. Y sí, tenía una visión tremenda que es totalmente vigente al día de hoy, ¿no? Y tenía, pero como muy, muy claro, el derecho de los aborígenes, cuando eliminás la propiedad privada y ahora les dan, por ejemplo, tierras y tienen tierras colectivas, lo que no se dan cuenta es que no le estás dando un privilegio o le estás restituyendo algo positivo a esa comunidad. De hecho, los estás metiendo 200 años para atrás. Entonces ahora esas personas que viven en esa comunidad, en esas tierras colectivas, le deben su lealtad al jefe. Y el jefe es el que decide todo. Y si vos, por ejemplo, te toca nacer en una de las casas allí y te casás con alguien de esa comunidad y construís tu casa no es tuya. Y si vos te querés ir, no podés vender. O sea, tenés que pedirle permiso al jefe de la tribu, que te compensará o no si te vas. Es decir, no tenés derechos individuales, no tenés derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada, sino que debes a ellos. Después, cuando uno mira cómo eran los castigos, los jefes castigaban como querían en función de sus propias ideas. Es decir, no había una justicia independiente, una ley, y entonces el juez que te castiga en función de lo que dice la ley. Un juez en el sistema nuestro no puede inventar un castigo, ni decidir cómo te va a castigar, sino que está escrito en la ley. Y el juez no se puede solamente... buscar leyes que no sean preexistentes. Porque si Exactamente. no es discrecional. Y en Argentina yo lo que veo es que hay mucha discrecionalidad. Eso evidentemente hace que las personas que tienen un poco de racionalidad se espanten. Porque si yo no sé con qué van a salir mañana, directamente me voy a un país donde hay más previsionalidad. Sí. Bueno, ahí me están haciendo otra pregunta divertida. Están preguntando sobre qué opino sobre la legalidad de las drogas. Y yo digo, miren, yo creo en la libertad
de que cada uno es dueño de su mente, de su cuerpo y de lo que produce. Y si una persona que es adulta decide, por ejemplo, probar hongos alucinógenos porque sigue las teorías de Carlos Castaneda, ¿no? O porque Huxley. ¿Eh? Huxley lo hizo, tiene un libro que se llama Las puertas de la percepción, Sí, y después The Doors. le puso The Doors a su banda por ese libro. Lo leí, es bastante divertido. Yo no tomo alcohol, ni tomo ningún tipo de drogas, pero me pareció bastante divertido. Totalmente, The Doors of Perception. Exactamente, sí. Y que pobre terminó muy mal, porque creo que murió a los 27 años, ¿no? O sea, consumió las drogas, le fue pésimo y murió de sobredosis. Pero tiene derecho a hacerlo. Tiene que hacerse cargo de los costos. Exactamente, es libertad y responsabilidad individual. Y si fuera mi hijo, me daría una pena tremenda y hubiera hecho todo lo posible para que no le pase, hubiera tratado de convencerlo de que no lo haga. Pero una cosa que aprendí, pensando en estos temas, primero que el combate contra las drogas usando la policía no sirvió de nada. Eso es obvio, pues ya pasamos 70 años del combate, murieron más personas que en la guerra civil de Estados Unidos, o sea, ya han muerto más de 600.000 personas en la guerra contra las drogas. Entonces es una guerra importante donde muere mucha gente. Y además genera un enorme negocio que ha permitido una corrupción inmensa en toda América Latina, porque somos los principales productores hoy en día de algunos países asiáticos, ¿no? Pero todo eso, ¿qué es lo que ha generado? ¿Lograron eliminar las adicciones? De ninguna manera. Y ahí está el punto, que cuando combatís contra las drogas, se equivocan, porque lo que importa son las adicciones, no el producto. O sea, la adicción es una enfermedad, y una enfermedad no la combatís con la policía. Una enfermedad la combatís con médicos, con psicólogos, con la amistad, con la familia, ¿no? Con buscar otras alternativas que te produzcan satisfacción. Por ejemplo, en Islandia lograron reducir, había muchísimo alcoholismo en la juventud. En Argentina también, pero en Islandia había mucho más. Era realmente grave. La adicción al alcohol, que es una de las peores, es muy difícil de salir, porque además es accesible, lo que sea, pero muy difícil de salir. ¿Qué hicieron en Islandia? Reemplazaron el alcohol, no es que lo prohibieron, sino que empezaron a enseñar otras cosas que liberan endorfinas. El deporte, el arte, la danza, el sexo, un montón de cosas que son positivas y que no necesitas tener la droga para poder hacerlo. Ahora, si una persona quiere probar y se fuma un porro de marihuana para liberar las doors of perception o whatever, ¿no? Y lo hace, si es adulto, no te lo puedes prohibir. Moralmente no se lo puedes prohibir. Porque además, ¿quién es el que pone el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Quién es el otro para decidir? Cuando, por ejemplo, la marihuana es mucho menos nociva que el alcohol. Produce menos muertos el consumo de marihuana que el consumo de alcohol. Entonces, ¿por qué te permiten uno y el otro no? Sí, yo tengo una idea sobre eso, que es, también depende del tipo de droga, porque si la droga altera mucho la percepción y puede volver a la persona violenta, se pierde, digamos, se sale de sus cabales, después no va a ser pasible de ningún tipo de sanción, porque van a hacer el alegato de que él no estaba consciente. Entonces, para mí hay... Eso no, porque justamente Alberdi es otra, también la tiene clarísima en ese tema. Alberdi te dice, la cárcel no es para castigo del delincuente, la cárcel es por seguridad de la población. Entonces vos al tipo que se droga y choca el auto y mata a otro, es culpable, aunque después pueda tener su explicación, pero él va a ir a la cárcel, y va a ir porque infringió la seguridad de los demás. Entonces no es porque si él fue o no fue culpable, si se peleó con su mamá, si su padre lo violó cuando era chico, lo que sea. Puede tener sus razones, pero sigue siendo culpable y la responsabilidad es individual. Entonces, está bien. Y la cárcel está no para castigo, pero sí por seguridad. Con lo cual, fíjate que Alberdi es muy de avanzada, el tipo entendió todas estas cosas con mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo.
Tiene un texto hermoso que leí después de escucharte, porque siempre me referís a Alberti, que es la omnipotencia del Estado es la negación de las libertades individuales. Qué Y lindo de hecho, texto. soy estudiantes, porque en la última unidad que doy en quinto año de un colegio privado, doy 1984, Sociedad de Control, cómo es la sociedad panóptica con los medios de comunicación actuales. Y también he agregado a Alberdi para pensar el Estado o digamos, este Estado absoluto de 1984 desde Alberdi. Y era interesante porque tuve estudiantes que mezclaron Foucault con Alberdi, otros que criticaban la noción de libertad de Alberdi, y a mí realmente me parece muy interesante que sea así, porque desde muchas materias se intenta adoctrinar y bajar una línea. Y si uno no sigue y dice Perón, bueno, evidentemente no es pasible de una sanción positiva. Es bastante ridículo, pero es así. Sí, sí, Y tremendo. para Y ahí cerrar, tengo, Agustín, no te quiero sacar más tiempo y te quiero preguntar, ¿qué me recomendás leer primero? Porque tengo dos libros, o La acción humana o Poder y mercado de Rothbard. ¿Cuál me recomendas? y yo iría por la acción humana, por dos motivos. Una, porque creo que Mises empieza con toda la idea de la praxeología, que justamente es el estudio de la acción humana. Ah, Es decir, acá, estudiar al hombre como es. Y cronológicamente es anterior. acá lo Me traen, parece loco. extraordinario. Von Me Mises es un mandan a genio. Mercado Libre, Unión Editorial. Hermosa la unión, siempre les escribo y les agradezco porque es un proyecto local. No se consiguen estos libros en las librerías comunes y eso también llama la atención porque uno pide el manifiesto comunista y está en todos lados, pero uno pide la acción humana y no está en ningún lado, ni abajo de las piedras. Tal cual, tal cual. Están haciendo una gran tarea. Ahí está Rodolfo Distel, es un fenómeno. Y ahí me Bueno, dicen que Escotado es uno que es un libro muy valioso sobre las drogas. Y es verdad, Escotado tiene un manual sobre las drogas porque además él ha probado todas, o no sé si todas, pero un montón. Pero es fascinante. Es muy probable que lo traigamos en algún momento para hacer un debate y si lo llegamos a traer, escúchenlo porque Escotado vale la pena. Ahora, Rothbard también es espectacular. Rothbard sí, vale lo la tengo. pena, yo lo leería después, empezaría por La acción humana, que es un muy lindo libro, pero Rothbard vale la pena, es un libertario, más libertario que Mises, él cree que realmente se ha fracasado, es muy posterior, ¿no? Es más cercano a nosotros, Rothbard de haber muerto hace poco, y él comprendió que fracasamos en contener al Leviatán. O sea, que los liberales clásicos, ahí me preguntás si soy minarquista, liberal clásico, ¿qué soy? Y a mí me da lo mismo, que me encasillen como quieran, pero yo lo que creo es que yo era liberal clásico, pero tendiendo a libertario. ¿Por qué? Porque el liberalismo clásico de Alberti fue extraordinario, nos colocó en los primeros lugares del mundo, pero también es cierto que fracasó. ¿Y en qué fracasó? En mantenerse. Se fracasó en contener al Estado. El Estado gastaba 5 o 6% del PBI y después 8% del PBI. Y hasta 10% del PBI, los impuestos que te cobraban para mantener esa estructura era más o menos razonable. Después el Estado creció muchísimo, digamos, el PBI creció muchísimo antes que el Estado, creció mucho la riqueza, es decir, que si hubiese mantenido el 10% del PBI, cada vez ese 10% implicaba un número mucho más grande porque la gente es más rica. O sea, llevándose el 10%, igual hubiera mejorado muchísimo los servicios que prestaba el Estado, que ya prestaba, entre paréntesis, el servicio de defensa, seguridad, justicia, pero también daba la educación primaria, ¿verdad? Y de mucho mejor calidad que la actual. Exactamente, de hecho Sarmiento llevó a cabo un proyecto que era de Manuel Belgrano y la llevó a cabo de manera extraordinaria porque importó las maestras de Estados Unidos y formó las escuelas normales. Y Exactamente. anduvieron magníficamente. Hoy en día yo tengo una tía de 96 años, tía abuela, con solo 3 grados y tiene mejor redacción que un chico que egresa del secundario e incluso de personas que egresan de la universidad. Yo creo que en eso la ley kirchnerista que los hace pasar por decreto, porque sí, los primeros 3 grados destruyó la educación primaria.
Totalmente de acuerdo, es un espanto, es un espanto. Por eso ahí hay cosas que son interesantes para ver. O sea, Sarmiento además tenía un concepto muy importante, que era que las escuelas eran de la gente y las tenía que hacer la gente. De manera subsidiaria, si la gente no lograba hacer sus escuelas, el municipio trataba de colaborar para que puedan hacerlas. Y si el municipio era muy pobre y tampoco podía, entonces la provincia colaboraba para hacer las escuelas. Es decir, que se hacían de abajo hacia arriba. No era una forma dictatorial que la nación impone las currículas y toda esta idea del Ministerio de Educación, que a mí me parece una cosa aberrante, no debería existir el Ministerio de Educación, a nivel nacional no debería existir. A nivel de las provincias es más discutible, pero en todo caso los municipios podrían tener algún rol para tratar de fomentar que se hagan las escuelas. Igual ahí tenemos una propuesta en el partido en Unidos que es el voucher, es la idea de Milton Friedman. Y las charter schools, ¿no? O sea, que puede haber escuelas charter, como son las escuelas en Finlandia. La gente dice, pero en Finlandia las escuelas son todas estatales. Sí, son estatales, pero son charter. Es decir, que cada escuela tiene independencia total. O sea, cada director puede decidir la currícula, puede decidir a quién contratar, a quién despedir. Y entonces habla con los padres, que tienen un rol muy importante. Entonces el director de la escuela con mucha libertad, con la comisión de padres, que tiene un rol importante, un gobierno tripartito junto con los maestros en cada escuela, y una enorme apertura. Y ese esquema en Finlandia funciona bien con una enorme libertad. Es completamente distinto a la escuela tipo prusiana que nosotros heredamos, donde un ministro de educación imparte de arriba hacia abajo, como también fue en Francia durante muchos años, y ahora lamentablemente se utiliza para adoctrinar, como vos estabas hablando. Con lo cual, Sí. la fórmula para salir adelante de esto es precisamente el voucher. Es permitir la competencia y que cada persona sea mucho más libre en decidir con una tarjeta, que podemos llamar la tarjeta Educard, ir a una escuela estatal o a una escuela privada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sería muy bueno porque está claro que a la luz de los resultados en las pruebas PISA, Argentina es patética y además el punto de partida, que era ser el primer país en el mundo en erradicar el analfabetismo, hacer lo que somos hoy demuestra mucho la decadencia de Argentina en general. Y las universidades, yo como te dije, por mi propia experiencia, el más de centro es un kirchnerista. Y realmente uno no puede opinar fuera de eso porque lleva el estigma social. Y hasta los mismos profesores no pueden dejar no pueden, digamos, cesar las clases y decirles, por favor, chicos, ahora no pueden pasar, sino que les tienen que dejar el lugar sí o sí. Realmente es llamativo y me parece que una reforma liberal es fundamental en la parte educativa, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y que además sería nuevamente cumplir la Constitución de Alberdi. La Constitución de Alberdi pone la libertad de enseñar y aprender. Y ahí Exacto. algunos me están poniendo que hay muchos directores K, directivos K y que eso es perfecto. Puede haber un director K en un colegio, pero tendrás otro que no. Y entonces los padres van a recuperar la decisión de a dónde mandar a sus hijos y va a haber gran diferencia, va a haber gran diversidad. Y diversidad porque además las personas son muy distintas. Tus alumnos son muy distintos, no son todos iguales. Vos verás que algunos de tus alumnos tienen más habilidad matemática, otros tendrán más habilidad verbal, otros tendrán mejor inteligencia emocional, otro lo podás ver que es muy ensimismado, pero que en el fondo es un tipo muy inteligente y tenés que ver cómo lo sacás adelante. Es lindísimo ser profesor, ¿no? Yo soy profesor hace 30 años o 20 y pico de años, pero la verdad es que es muy linda esa relación con los alumnos y si tenés percepción de ver las diferencias que tienen, ¿no? ¿Sabes qué me enseñó a mí muchísimo para entender esas diferencias? Te vas a sorprender. La astrología. Porque la astrología son 12 tipos ideales que después se combinan con un montón de cosas y pueden ser 144 tipos o más incluso, ¿no? De acuerdo a quiénes son tus ascendentes y demás. Pero lo que es fascinante es que te muestra que la gente es muy distinta. Entonces te permite salirte de tu modelo, porque uno convivió consigo mismo toda la vida. Y en cambio, con la astrología empezás a ver la gente desde otro punto de vista. Vos sabés que somos todos distintos, empezás a estudiar las distintas personalidades, y son como si fueran tipos ideales, y decís, esta persona
actúa como un Capricornio. Después por ahí no es Capricornio, eso no es tan importante. Lo interesante es entender que hay distintos tipos de personas. Y eso también hay distintos tipos de educación. Y ahí está la diversidad. Depende del tipo de persona, depende de las habilidades, depende de los intereses, depende de un montón de cuestiones, es que le conviene un tipo de educación u otro. Uno que tenga más deporte, uno que tenga más artes, uno que tenga más matemática, uno que tenga más actividades manuales, o la educación dual en las empresas. La verdad que hay una cantidad de posibilidades extraordinarias y maravillosas, ¿no? Y yo apuesto por eso. Creo que Argentina, cuando tengamos eso, vamos a tener una cosa increíble por delante. Sí, totalmente, pero tenemos digamos, este sistema que está pensado para que eso no ocurra y me parece muy difícil de sacarlo. Yo creo que el 9 de julio yo voy a estar, así como estuvo el 20 de junio en Patio Olmos, en el caso de Córdoba, pero el problema es que desde el kirchnerismo también se está incentivando a que la gente kirchnerista, y vaya a saber quién más, participe del 9 de julio a las 4 de la tarde. Y eso yo lo que veo es que es una mecha que puede llegar a terminar mal, lo mismo que los ataques al campo. Porque el día que los propietarios y que la gente que quiere trabajar se pare, se va a encontrar con todos estos otros que son patoteros por, digamos, por profesión, y va a ser muy complicado. Sí, yo soy bastante optimista, ¿viste? Mi ley. Yo soy filosóficamente optimista y espero ser racionalmente optimista, ¿no? Y creo que yo creo que se les va a desplomar las encuestas a esta gente, ¿no? Y a la larga me parece que es probable que incluso no terminen el mandato. Pero también creo que puede funcionar la Asamblea Legislativa, como funcionó en la caída del 2001. Y entonces Sí. capaz que terminamos teniendo a la Cristina un par de semanas, 2 o 3 o 4 semanas, pero tampoco se va a poder mantener. Porque la verdad es que va a tener mucho más gente en contra de Cristina que Fernández. Entonces, si se le desploman las encuestas a Fernández, también se le van a desplomar a Cristina y no se va a poder sostener. Y ellos no controlan el ejército, porque el ejército es disciplinado, las Fuerzas Armadas y demás, y no van a actuar en contra del gobierno, pero tampoco les van a poder ordenar que repriman a la población. Entonces, ahí hay un límite. Y ese límite creo que juega a nuestro favor. Y después terminará alguien completando el mandato. Y yo estoy convencido que en 2023 va a haber un giro a la derecha, porque Ojalá. la gente está... Pero pasó No se con aguanta Bolsonaro en Brasil. Yo voy a la calle Pou, desde el Uruguay, diciendo todo de manera racional, poniendo todos los incentivos para que los argentinos lleven su capital hacia allá, y de este lado todos los incentivos para que nos vayamos. Entonces es hasta ridículo, irrisorio, semejante cosa. Porque yo lo que creo es que cuando se levante la cuarentena va a haber un éxodo hacia el Uruguay. Sí, Y es estas probable. gente va a hacer elecciones porque es lo único que saben hacer. Es muy probable que se vayan 100.000 personas o algo por el estilo, es muy probable. Y se van de capitales y demás. Esto va a ser una gran crisis. Pero los que nos quedemos vamos a hacer las cosas para generar algo distinto. Por eso la propuesta nuestra es que se afilien a Unidos,